Hola, buenas noches. Son casi las 11 de la noche, ya las 11 en punto. Yo soy Mijael Realeca, esto es Contacto. Hoy es lunes 13 de mayo. Y vamos a empezar con el programa leyendo un poco la actualidad jurídica, porque los dos temas que más ritmo le han dado a la coyuntura política hoy han sido el pedido de prisión preventiva que quedó dilatado para mañana de la señora Susana Villarán. Y por otro lado está el tema de la conferencia por 3 delitos de la autorización por parte de los tribunales españoles para que el juez Inostroza Pareachi sea juzgado aquí en el Perú. Ahora, parte de la noticia también es que se ha excluido la causa de organización criminal y esto ha generado bastante polémica y ánimos pues encrespados. Entonces vamos a conversar con dos juristas para entender cuál es la profundidad y cuál es la naturaleza de estos dos asuntos. Nos acompañan Víctor García Toma, exministro de Justicia y además expresidente del TC, y está con nosotros el jurista Aldo Vázquez, también es ministro de Justicia. Buenas noches a los dos, gracias por acompañarnos. Encantado, buenas noches. A ver, el primer tema, con respecto a la señora Villarán. Se ha presentado un pedido de prisión preventiva y los fiscales dijeron que querían un máster, ¿no? El original de los audios para hacer el pedido, incluyendo esa prueba, me imagino. Que será el día de mañana. Sí, yo entiendo que el tema del máster de la grabación no va a estar disponible todavía mañana, porque entiendo que se refiere a la grabación que hizo el señor Prado y que ha sido exhibida en medios de comunicación. En verdad, lo que resultará definitorio en todo caso para la decisión que adopte el juez es más bien si es que hay peligro de fuga o si es que hay alguna posibilidad de obstrucción de la justicia. Yo creo que esos son los elementos determinantes, que no tienen que ver con la sentencia que en su momento tendrá que dictarse y donde parecen haber, por supuesto, elementos abrumadores. ¿Usted está de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo con Aldo. Es decir, mañana no se va a discutir el fondo, tema digamos, de fondo, en donde hay suficiente argumentación y claridad en los indicios. La señora Villarán ya fue es actualmente objeto de una medida limitativa de su libertad y ella ha venido cumpliendo cabalmente con las exigencias del juzgado. El hecho de que se haya incrementado el monto de 3 a 10 millones de dólares en lo que supuestamente habría sido parte de esta trama criminal, en modo alguno tiene que ver con los aspectos que se van a ventilar mañana, que son justamente esos dos. Si hay peligro de fuga o ha habido obstrucción a la justicia, y aparentemente no lo ha habido en ninguno de los dos casos, ¿no? En todo caso, si el juez considerara que hay factores que ahora ponen en mayor riesgo, digamos, la disponibilidad de la investigada, podría dictarse también un arresto domiciliario, ¿no?, que está previsto en el Código Procesal Penal para personas mayores de 65 años, que es el caso, ¿no? Pero no creo que hayan variado sustancialmente las condiciones respecto de estos dos aspectos que hemos mencionado y que son los que sobre los cuales se va a dirimir mañana. Yo creo que lo relevante del caso Villarán, más que lo jurídico, es en lo político. Digamos, ella ha pertenecido a una generación de personas que, digamos, siempre estuvieron en el ámbito de lo políticamente correcto y se acostumbraron a dividir a la clase política en buenos y malos, ¿no? Y esa es la situación que justamente lo que ha causado mayor relevancia y lo que le da una connotación adicional en referencia a otros procesos, ¿no? Pero ¿están ustedes dos de acuerdo entonces en que estas últimas novedades, el audio, la confesión de ella en prensa el fin de semana, tienen un cariz más político y que en términos jurídicos la discusión de mañana debe limitarse a si es que hay riesgo procesal o riesgo de fuga? La discusión de mañana, sin embargo, los elementos que han aparecido en estos días, tanto la confesión periodística que ha hecho Susana Villarán como las grabaciones de una conversación con 2 de sus antiguos colaboradores, por supuesto que sí tendrán un rol o un peso determinante al momento del juzgamiento mismo, es decir, al momento de establecer la responsabilidad penal que pudiese corresponderle por su relación con estas empresas brasileñas que financiaron la campaña por el no en el referéndum. Ya el solo hecho de que ella haya aceptado haber recibido financiamiento de administrados constituye delito.
Desde mi punto de vista, sí, hay un delito de cohecho. Cohecho pasivo, así es, ¿no? así Impropio. es, ¿no? Así es, el cohecho pasivo impropio, que se refiere fundamentalmente al soborno, ¿no? Sí, claro. Y que admitido públicamente, y seguramente se verá confirmado por una serie de elementos. No olvidemos que además todo esto ocurre a partir de la colaboración eficaz tanto de funcionarios de OAS como de Odebrecht. Ellos, en el marco de esa colaboración eficaz, como sabemos, están también obligados a presentar elementos de corroboración, de modo que todo ese conjunto de elementos, sin duda, parecen conducir a un fallo condenatorio en su oportunidad. A eso habría que agregar, digamos, lo que viene circulando esta noche, en el sentido de que el señor Castro se habría también acogido a la colaboración eficaz, ¿no? Con lo cual la situación de la señora Villarán se agrava sustancialmente. Y esto parece muy evidente, ¿no? Sobre todo a partir de las declaraciones periodísticas que hizo Susana Villarán, donde dijo que, bueno, que ella se veía liberada de una suerte de pacto de lealtad que tenía con alguno de sus colaboradores, y al parecer eso habría ocurrido a partir del acogimiento a la colaboración eficaz. Me imagino que de esos, Y particularmente del señor Castro, porque ella ha excluido explícitamente al señor Prado, ¿no? De modo que, y lo ha dicho además, que la decisión la tomaron entre ambos, entre el señor Castro y ella, ¿no? La decisión de recibir estos aportes de las empresas brasileñas. Y esa declaración es justamente extraña, porque en realidad entre Castro y ella no hay una relación de jerarquía. Es decir, más bien la declaración intentaría comprometer más de lo que le corresponde a Castro. Castro es un subordinado, un dependiente. No podría haber hecho nada sin la autorización de la señora Villarán, ¿no? Sí, de hecho se da en la colaboración eficaz esta fórmula típica, ¿no? En donde es efectivamente, como señala Víctor, el subordinado, el que tiene esa posición subordinada respecto de quien tiene una posición preeminente, ¿no? Y colabora eficazmente achacando responsabilidades a quien ha tenido un papel de liderazgo. De hecho, esa es la figura típica de la colaboración eficaz y la que ha dado resultados en muchos países. En Italia es el caso emblemático a partir de, en fin, la lucha contra las mafias. Mani Pulite posteriormente, pero antes incluso la lucha contra las Brigadas Rojas. Ajá. O contra las mafias, la 'Ndrangheta, la mafia siciliana o la camorra napolitana. Y entonces siempre de lo que se trató es de combatir el crimen organizado y de romper esas estructuras a través de la colaboración eficaz para que fueran delatados los responsables mayores de cualquier acto delictivo. ¿Qué es lo que ha pasado con dos congresistas de Fuerza Popular en relación al caso de la señora Keiko Fujimori también? Así es, así es. Que ellos se han vuelto colaboradores eficaces. Claro. Claro, ahora, yo quiero hablar un poco también del tema de organización criminal, pero en la segunda parte, porque ahí vamos a hablar del señor Inostroza Pariachi. Pero regresando entonces al tema que nos compete, el pedido entonces de la señora Villarán, ¿ustedes creen debería no ser acogido? Por lo que han expresado. No estoy hablando del fondo del asunto. No debería variarse la condición procesal de la señora Villarán, porque no se ha presentado ninguna circunstancia que aluda a una obstrucción a la justicia o implique un peligro de fuga. Sí, yo diría que yo concuerdo con Víctor, salvo un matiz, ¿no? Yo creo que, claro, ante estas evidencias y ante la propia confesión pública de Susana Villarán, es probable que los jueces estimen que el peligro de fuga también se ha incrementado, aun cuando su comportamiento procesal, hasta donde sabemos, ha sido impecable. Pero en todo caso, creo que no podría llegar más lejos la decisión del arresto domiciliario. Creo que la prisión preventiva en este momento sería un exceso a partir de la conducta procesal que ella ha mantenido. Hay una resolución casatoria, sí, de la 44-45 que pidió la sala del juez San Martín, que sin ser vinculante señala que para estos casos no cabe pues la conjetura, la sugestión, a mí me parece, sino que tiene que haber
un acto, digamos, objetivo y razonable que indique que se está generando una de las dos situaciones de las que estamos hablando. Y a esa casación podemos sumarle la sentencia, la resolución del TC con la que se confirió la libertad a Ollanta Humala vía habeas corpus, ¿no? Más el informe de la Comisión Interamericana, ¿no? Porque todos estos documentos se encargan de circunscribir al espacio más chiquito posible la prisión preventiva. Sin embargo, la resolución a la que alude Víctor es todavía mucho más exigente, porque la casación última. La casación sí, última, claro. La casación última Loza. de la sala penal que preside el doctor San Martín, porque exige efectivamente una serie de actos, diríamos que actos preparatorios que evidencian la voluntad de fuga. Y eso es una sentencia que, por cierto, una resolución, una casación que ha sido, por cierto, muy discutida en el ambiente jurídico porque podría limitar las decisiones en relación a la prisión preventiva que en algunos casos resultan pues necesaria. Ahora, yo sí recojo lo que ha dicho usted, doctor García Toma, para analizarlo, cuando ha señalado que esto es más político que jurídico, porque efectivamente, claro, ahora está muy caliente en los medios de comunicación, hay alguna gente que ha salido a defender a Susana Villarán y esto ha generado coleriza en los adversarios políticos, como suele suceder en asuntos de esa naturaleza, pero siendo este un proceso de investigación, cuando no hay todavía una acusación formal, la bulla política o lo que se dice en medios no tendría por qué afectar, ¿no? Está muy claro, ¿no? Hay una tentación de aplicar lo que Jacobs ha llamado el derecho penal del enemigo, ¿no? Es decir, la presunción absoluta de que es culpable y donde no importa tanto la materia que se vaya a juzgar, sino el carácter absoluto de que quien está siendo juzgado es culpable. Eso no es admisible en un Estado de Derecho y por supuesto tenemos que atenernos a cada una de las fases del proceso porque son garantías para todos los ciudadanos de un proceso justo. Y hay también una cierta incitación de la tribuna de, digamos, exigirle a la tribuna, exigirle al juez, digamos, severidad, ¿no es cierto? Y muchas veces los jueces, por estos juicios mediáticos, se ven impulsados a adoptar medidas que son extremas y que no corresponden a la realidad de los hechos, ¿no? Correcto. Ahora, hablábamos hace un momento de organización criminal y quiero plantearles el segundo tema que hoy día también ha sido una buena noticia para algunos, una mala para otros y una noticia que ha dejado un sinsabor en varios también. Es la extradición inminente de Nostroza Pariachi. ¿Por qué digo que ha dejado un sinsabor? Porque el Perú tenía la finalidad de procesarlo por el delito de organización criminal. El tema está en que España, en su resolución, que es breve además, básicamente ha explicado qué es una organización criminal bajo los cánones peruanos y le ha dicho a la Procuraduría, al Ministerio Público a través de la Procuraduría, que el pedido no estriba en los propios elementos objetivos que el derecho peruano reclama. Entonces, ahí habría una omisión o una responsabilidad por parte del Ministerio Público, un error. ¿Qué ocurrió? Lo primero que habría que decir es que la justicia española ha dado, a través de dos resoluciones, una lección de lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Por las dos resoluciones están muy bien planteadas. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, el problema? Hay un error, primero inicial del Congreso de la República, al señalar de que existe el cabeza, un líder de una organización criminal, pero que no existen los miembros. Lo segundo es que al armar el expediente de extradición, entre el Ministerio Público y la Procuraduría especializada, cometen el error de tomar, digamos, este hecho, incorporarlo y no fundamentarlo de otra manera, con lo cual han contribuido a que se caiga esa parte del pedido, ¿no? Ahora, ese error podría tener estribo en que el Congreso no tiene por qué investigar con la rigurosidad jurídica que sí está obligada la Fiscalía y, por supuesto, el Poder Judicial a la hora de dirimir, porque bien que mal el Congreso se limita a juicios políticos, ¿no? Lo más grave que puede hacer el Congreso es inhabilitarte. Claro, puede recomendar a la Fiscalía que te abra proceso, pero la Fiscalía también puede decir que no. O sea, no es vinculante.
Sí. Lo que pasa es que había aquí una acusación constitucional. Claro. Estaban blindados por la acusación constitucional. Entonces, es político, pero también es jurídico, en la medida en que es la llave que te lleva al proceso judicial. Sí, en la medida en que el Congreso de la República desestimó la existencia de una organización criminal, porque evidentemente no puede haber una organización criminal de un solo integrante, ¿no? Entonces, claro, aprueba la acusación respecto a organización criminal solo en relación a Inostroza, pero no al resto de los integrantes de esa presunta organización criminal. Entonces, el razonamiento de los jueces españoles ha sido que no es posible que haya una organización criminal de un solo integrante. Entonces, yo creo también que efectivamente, y coincidiendo con Víctor, que tanto el Ministerio Público como la Procuraduría, incluso tal vez hasta debieron abstenerse de imputar en esta fase organización criminal en vista de que había esta debilidad a partir de la actuación del Congreso de la República y reservarse más bien para más adelante hacer un pedido de ampliación de la extradición. Que se puede perfectamente, como pasaba en el caso del señor Fujimori, ¿no? Así es. Máxime cuando estaba en curso la investigación que sobre la misma materia está llevando a cabo el fiscal Sánchez, De acuerdo. que parece que ha avanzado muchísimo en el tema. Ahora, existe todavía la posibilidad, hay un plazo, entiendo, de 3 días para presentar una súplica, le llaman, que es en realidad una figura semejante a la apelación, de tal manera que pueda ser revisada esta decisión. Pero, por supuesto, el razonamiento jurídico de los jueces españoles ha sido impecable, de modo que no podemos tener muchas expectativas de que vaya a ser revertido en esta fase. Ahora, sí. Una segunda posibilidad es que esta investigación del fiscal Sánchez abra la posibilidad a un nuevo pedido en base a una nueva argumentación, ¿no? Claro, pero eso tiene que ir por la misma ruta, ¿no? Ahora, ha habido un intento de echarle la culpa al Congreso. Aquí creo que la culpa es compartida, ¿no? ¿Quiénes tienen responsabilidad en que no se haya podido traer al señor Inostroza por el delito más grave que se le imputaba? Yo creo que hay una clara responsabilidad del Congreso de la República, pero su responsabilidad evidentemente es política. La población tiene ya un juicio respecto del comportamiento de la mayoría parlamentaria, pero evidentemente hay también una postura procesal que probablemente no ha sido la más adecuada por parte del Ministerio Público y de la Procuraduría. Los que arman el expediente de extradición son ellos, ¿no? Y como bien ha dicho Aldo, si mi argumentación es muy débil o contradictoria, era preferible no utilizarla, ¿no? Entonces, la decisión final recae en el Ministerio Público, ¿no? Y en la Procuraduría, que básicamente le da lubricidad al trabajo del Ministerio Público. Hay corresponsabilidad, sin duda, ¿no? Bueno, igual el señor Inostroza Pariachi está siendo extraditado por 3 delitos, 4 en realidad, pero 2 son lo mismo, ¿no? Y tengo entendido que aquí habría un concurso real de delitos que podría... se explicó el propio señor Enco aquí con Mávila Huertas a las 9 de la noche en 2019, podría lograr una pena de 14 años, ¿no? Si se suman los mínimos. Esto es, como uno quiere verlo, es un vaso medio lleno o un vaso medio vacío. Yo creo que se ha avanzado bastante en el sentido de lograr primero la extradición por 3 delitos. Eso no es moco de pavo, es un avance. Por cierto, no por el delito de mayor gravedad y el de mayor importancia, pero creo que de alguna manera hemos avanzado, ¿no? Sí, la legislación penal, procesal penal, permite pues efectivamente la acumulación de la sumatoria de las penas parciales por los delitos cometidos, de modo que efectivamente esto podría suponer, si es que se demuestra en juicio los cargos que se le imputan al señor Inostroza, podría suponer una carcelería, como ha explicado el señor Enco, hasta de 14 años, ¿no? Y entonces, ¿podríamos hablar de una victoria para el Perú? En todo caso, si es que se encuentran más pruebas, se puede pedir una ampliación. Yo creo que el conjunto del esfuerzo que desarrolla el sistema de justicia, la prensa independiente, la opinión pública, creo que sí está permitiendo alcanzar un conjunto de victorias. Hoy día yo creo que estamos mucho más claros respecto de que en el Perú no toleramos la impunidad. Quien es responsable de un delito tiene que responder por él, sea tan encumbrado como lo sea. Ahora, es preocupante que no hayamos podido sustentar la existencia de una organización criminal en el caso específico del señor Inostroza, porque los audios, digamos, hay pruebas
indicios probatorios, para ser exacto, en los audios son bastante plausibles, son bastante claros. En cambio, en otros casos en donde se endilga el calificativo de organización criminal al Partido Nacionalista, al Partido Aprista, al Partido de Fuerza Popular, las pruebas son más difusas que en el caso particular del señor Inostroza, ¿no? Pero además es una barbaridad, digamos, que un conjunto de personas decidan conseguir firmas, elaborar un ideario, formar una organización, constituir comités, tener plenarios, asambleas y congresos con la finalidad de cometer un delito, es decir, eso no es admisible. Puede, como de hecho ha sucedido, o se probará que ha sucedido, es que miembros de un partido pueden haber cometido un acto ilícito, pero eso no compromete como tal a la organización en sí misma. Y una pregunta estrictamente jurídica. Digamos que nosotros tres militamos en el partido Y, y el doctor García Toma y yo nos coludimos y organizamos criminalmente una estructura a través de la cual vamos a lucrar a través del partido. ¿Se puede hablar de una organización criminal en el interior del partido que no toque al partido? Sí, sí, desde mi punto de vista sí es posible, por supuesto, porque la organización criminal está compuesta por 3 o más personas que tienen un propósito delictivo, ¿no? Pero pueden enquistarse en un partido político, como pueden enquistarse en una dependencia del Estado o en una entidad de la sociedad civil. Pero en el caso de un partido político, estamos hablando además de organizaciones que tienen comités en todo el país, que tienen en algunos casos centenares de miles de afiliados, de modo que afirmar ahí la existencia de una organización política me parece que no es el camino adecuado. No es el camino adecuado porque además podría eventualmente contribuir a que hayan quienes eludan responsabilidad a partir del criterio de que fue el partido político, cuando las responsabilidades de carácter penal son esencialmente individuales, personales. Claro. Además, hay una norma especial que establece los mecanismos de solución de los partidos, ¿no? Aquí se aplica una norma general que no alcanza a los partidos políticos. Correcto. Bien, entonces nos queda claro el asunto con Inostroza. ¿Ustedes sí ven entonces con optimismo el avance de la justicia en líneas generales? En lo personal habría esperado más, pero desgraciadamente este clima que a veces se observa de obstrucción desde el Congreso de la República ha limitado la posibilidad de un avance mayor. Y en otros casos puede no ser la obstrucción, sino la falta de tecnicismo, porque, digamos, no todos los parlamentarios tienen formación jurídica, pero sí es una responsabilidad del Parlamento el tener un cuadro de técnicos de primer nivel que facilite las labores de los parlamentarios. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen las tipificaciones, se cometen errores justamente porque no hay la adecuada información de cómo calificar estos actos, ¿no? Bien, entonces esperemos pues que llegue pronto el señor Inostroza, que estoy seguro va a tener bastantes explicaciones que dar, y además, en su caso, creo que la prisión preventiva viene perfectamente a cuento, hablando de riesgos procesales y de riesgo de fuga. El riesgo de fuga ya está consumado. Está consumado, efectivamente. Bueno, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Ha sido un gusto tenerlos como siempre y espero que regresen pronto. Gracias. Nosotros hacemos un breve corte y regresamos con los dirigentes del paro nacional que se ha llevado el día de hoy en el sector agrícola. No se muevan.